y bueno, desde el conocimiento que tiene él, que la verdad es que es un profesional reclamado a lo largo de todo el mundo y que nos encanta tener con nosotros. Gracias, Lluís. Bueno, pues muchas gracias, David. Esto obviamente es una exageración que le agradezco muchísimo. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer a la gente de IAGUA, a Alejandro y a David, que me hayan invitado a compartir estas ideas con todos ustedes. De hecho, es una presentación que intenta ser pues fomentar la discusión, compartir ideas y compartir esas reflexiones que uno, pues con el paso de los años trabajando en el mundo del agua, pues puede haber ido aprendiendo, viendo, leyendo o reflexionando alrededor de estos temas, ¿no? Temas de gestión de aguas, temas de sostenibilidad y, como verán ustedes, pues en mi opinión, dentro de esta combinación de agua, sostenibilidad, pues la reutilización juega un papel importante. Empiezo de una forma un poco extraña, empiezo con las conclusiones. Y la conclusión que yo creo que hay que recordar, y es la que principalmente quiero que ustedes, digamos, se lleven a casa, es que en el mundo en que estamos hoy, si no hay una reutilización, no vamos a sobrevivir si este mundo no empieza a hacer reutilización de una forma seria. ¿En qué sentido? Pues que cada vez somos más gente y ya no es solo el consumo de agua de todas estas personas lo que nosotros podemos consumir directamente, sino es que para producir alimentos para todas las personas de la Tierra hace falta mucha agua, con agricultura, etcétera. Con lo cual, la demanda global de agua va aumentando a medida que la población de la Tierra también aumenta, el volumen global de agua en el planeta es constante, por tanto, digamos, la sensación de escasez va en aumento a medida que esta población aumenta. Por tanto, digamos, esta ecuación no tiene solución si, digamos, no hay políticas de reutilización de agua pues que vayan compaginando, digamos, esta disfunción que se va creando por el hecho de que la población aumenta tan rápidamente. De hecho, bueno, entré en la web de la Fundación Roca y vi este dato que aparece aquí, y es que en 2025 la extracción de agua aumentará en un 50% en los países en desarrollo y 18% en los países desarrollados. Es decir, preparando la presentación, esta idea que yo quería transmitir como principal conclusión aparece también en la web pues, de las personas que llevan la fundación We Are Water, ¿no? Y además cuantificada. Pero, digamos, hay que tener en cuenta una serie de cosas, que son los límites físicos en los cuales nos movemos. Y a pesar de que el hombre pues, es capaz de descifrar el DNA, o pues, la tecnología de móviles, o la teoría física de las cuerdas, o irse al espacio, ¿no? Todo esto es creaciones pues, de la mente humana. A pesar de todo esto, aún bebemos el agua de lluvia que cae cerca de nuestros hogares. Más o menos cerca, pero esto es así. Hay excepciones, lógicamente. ¿Cuáles pueden ser estas excepciones? Bueno, de hecho, hacemos lo mismo que hacían los romanos hace 2000 años, que es donde está el agua, pues llevar este agua hasta las ciudades. ¿De qué forma? Pues de la forma más sostenible posible. En ese momento no había electricidad, por tanto se utilizaba la gravedad, ¿no? Y por tanto que el agua pudiera discurrir por gravedad y transportarla desde un sitio hasta otro. Esto es una captación abierta que utilizamos para el abastecimiento a Costa Brava Norte. Este agua llega a una planta de tratamiento de aguas potables y desde allí se trata y se suministra a distintos municipios. Entonces, es verdad que se puede hacer mejor, podría estar, digamos, pues en una tubería más protegida, pero este agua fluye por gravedad. Alguien podría pensar que esto es simple, ¿no? Uy, qué simple, ¿no? Con lo moderno que es todo ahora. Pero también podemos pensar que es sostenible, porque no necesitamos energía, como hacían los romanos, para transportar este agua desde un punto hasta otro. Pero está claro que esto tiene no solo beneficios, sino también impactos ambientales. Quiere decir que tenemos que almacenar el agua, tenemos que construir embalses. Estos embalses pues, tienen un impacto sobre el medio ambiente, es decir, todo tiene las dos caras de la moneda. De todas formas, cualquier otra fuente de agua que vayamos a utilizar, que no sea esta que provenga de los ríos y que haya sido almacenada en un embalse, también tiene un impacto ambiental que estará asociado en este caso al consumo de energía. Si cogemos agua pues, de un acuífero, de pozos, para poner el agua pues, a cota cero,
pues tenemos que invertir una energía para extraerla de la profundidad donde esté hasta, digamos, esta cota cero y a partir de ahí empezar pues lo que sea el tratamiento, distribución. Tenemos que empezar ya con energía. Otros recursos alternativos, el mar. Recuerdo en una presentación del profesor Dols de la Universidad Politécnica de Cataluña, pues que comentaba que desalar equivale más o menos pues a elevar el agua a unos 1000 metros de altitud. Es decir, es una cantidad de energía importante. Sí que hay mucha agua en el mar, pero luego necesitamos energía para poderla desalar. Y aquí es donde empieza esta cuestión del binomio agua y energía, que están tan íntimamente relacionados y con el cual yo creo que hay que ir un poco con cuidado en según qué cosas, en el sentido de que el agua es un recurso renovable, puede estar, digamos, distribuida pues no uniformemente, etcétera, pero al fin y al cabo es renovable en el sentido de que siempre hay lluvia, ¿no? Más o menos, pues repartida, como digo, en distintas estaciones o en distintos sitios, pero es un recurso renovable. En cambio, muchas de las fuentes de energía que se utilizan son fuentes no renovables. No llueve carbón, no llueve petróleo, no llueve uranio. Por tanto, si para producir un recurso renovable tenemos que consumir fuentes de energía no renovables, entonces, digamos, esto es antisostenible. Por tanto, digamos, un poco, en mi opinión, de cuidado con el tema de los consumos energéticos asociados al ciclo del agua, especialmente si esta energía viene de fuentes no renovables. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues tener energía renovable que, digamos, hiciera funcionar pues estas instalaciones y aunque necesitáramos mucha energía para producir agua, si viene de fuentes renovables, pues obviamente luego este impacto ya se minimiza. Y en este sentido, pues quiero destacar también un artículo que encontré ya hace un tiempo de Laura Delgado, que antes estaba en Veolia y ahora me contaban que está pues por Europa, un artículo en el cual comparaban un tratamiento de regeneración, creo que de Australia, de un sitio en Australia, esta planta de aquí, y bueno, pues tiene un determinado consumo energético, pero claro, dependiendo del pool energético del país en cuestión, pues las emisiones de CO2 asociadas a ese consumo energético son muy distintas. Por ejemplo, Francia, que no es que en este sentido sea renovable porque es energía nuclear, pero sí que tiene unas emisiones de CO2 bajas, pues este tratamiento tendría unas emisiones, pues estas de aquí, las que sean. Si ese tratamiento lo pusiéramos en España, digamos, ya tenemos unas emisiones mayores porque seguramente en el pool energético pues hay parte de recursos energéticos no renovables que se necesitan pues consumir y que emiten CO2 pues para, digamos, hacer este tratamiento. Y en Australia, donde la mayor parte de energía parece ser que viene de la combustión del carbón, pues las emisiones de CO2 son realmente estratosféricas 10 veces más o más de 10 veces que las de Francia. Por tanto, digamos, a igualdad de consumo energético, dependiendo del pool energético del país, pues allí también tendremos más o menos incidencia sobre las emisiones de CO2 y más o menos incidencia pues sobre los fenómenos que todos conocemos de cambio climático y de lo que cada vez se va confirmando más de que es, bueno, pues un posible deshielo masivo, aumento del nivel del mar y pues a saber qué pasará, ¿no? Pero en principio las previsiones que los expertos van haciendo pues no son nada positivas. Por tanto, bueno, pues si es posible, un poco renovables, ¿no? Para intentar como mínimo mitigar o frenar este efecto del cambio climático. Otros recursos podrían ser, por ejemplo, alternativos, el agua fósil. Y estos son imágenes e informaciones de un viaje que pude hacer en 2009, unas jornadas en Arabia Saudí, 3 días allí, y un poco lo que vi y aprendí, ¿no? Estás en el medio del desierto, aquí esto era a finales de junio, podría haber puesto en la fotografía ese día a las 11 de la noche en un coche volviendo del restaurante, pues 55 grados a las 11 de la noche, aquí no sé cuántos habría. Y esto es una imagen, esto no sé si se cae o no, bueno, en fin, de Riyadh, la capital de Arabia Saudí. Esto es una imagen de Google Earth y pueden ver aquí la capital, una gran extensión, tiene más o menos 5,2 millones de habitantes, consume, al menos son los datos que en ese viaje pues, se comentaron, 1,2 millones de metros cúbicos al día y la pluviometría media es de 240 milímetros al año. Obviamente caen pues, en muy pocos días, ¿no? Por tanto, desierto total. Pues bien, ¿de dónde se abastecen esos 5,2 millones de personas?
pues se abastecen, o en ese momento al menos 2009 se abastecían, de plantas desalinizadoras que estaban a unos 400 kilómetros de distancia en la costa del Golfo Pérsico. Esos recursos aportan más o menos un 70% de la demanda total y el resto proviene de unos pozos profundos de agua fósil, es decir, de agua de la que llovía en esa zona, pues hará miles de años, que ahora ya no llueve, por tanto ya no hay recarga. Es un agua que está a unos 2 kilómetros de profundidad y que cuando la sacan está tan profunda que les salía caliente y salada. Con lo cual también tenían que hacer un tratamiento de membranas para reducir las sales de ese agua de los pozos y, digamos, esta mezcla de agua desalada y agua fósil tratada, pues es un poco lo que es el suministro de aguas en la ciudad de Riyadh. Quiere decir que un metro cúbico de agua en la ciudad de Riyadh, pues no sé cuántos kilovatios de energía tendrá detrás, pero digamos es realmente importante la energía que se necesita para abastecer a estas ciudades de zonas, pues en este caso desérticas de Oriente Medio. Ahora bien, fíjense en esto, Riyadh, ¿no? El mapa, y aquí hay una cosa que serpentea, parece un río, ¿no? Pero estamos en el desierto, ¿puede ser un río? Pues vamos a verlo. Pues sí, es un río, ¿no? ¿Y de dónde sale un río? Aquí, ¿no? ¿Y de dónde proviene este río? Bueno, pues si volvemos al mapa y hacemos un poco de zoom, veremos que el río nace aquí, y esto de aquí, ¿qué es? La estación depuradora de aguas residuales de Riyadh, ¿no? Los 1,2 millones de metros cúbicos de agua que cada día consumen y que transportan desde 400 kilómetros de distancia y que sacan de los pozos de allí, pues se convierten en un río que, bueno, va serpenteando lo que sea hasta que se termina infiltrando todo. Por tanto, digamos, hay otra fuente alternativa de suministro aquí. No es el mar, porque bueno, lo tienen lejos, ya lo están explotando, pero hay otra fuente alternativa que es el agua residual depurada. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer en Riyadh con el agua residual depurada en una situación en la que obviamente están consumiendo muchísima energía cada día para tener su abastecimiento de agua potable? Hacemos un paréntesis, Riyadh, una situación extrema, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en Barcelona? Bueno, pues las cifras en este caso son bastante parecidas para lo que es la región metropolitana, 5,1 millones de habitantes, más o menos 1,1 millones de metros cúbicos al día. Y aquí, no sé si se acuerdan ustedes de hace pues, unos 6-7 años, la sequía que hubo en ese momento, que fue muy mediática. ¿Por qué se produjo esa situación tan mediática, conflictiva, problemática, etcétera? Bueno, pues porque en la época en que debería llover más, que es en otoño, que es cuando pues, las lluvias otoñales llenan los embalses de Ter y Llobregat, que son los que abastecen a la región metropolitana de Barcelona, no solo región metropolitana, también pues, a lo que es Gerona y Costa Brava, pero obviamente principalmente región metropolitana, pues cayó menos de un tercio de la pluviometría media que suele caer en esa época, con lo cual resulta, y además viniendo de un año en que también la pluviometría no fue muy abundante, con lo cual el nivel de los embalses bajó en picado, se recuperó un poco, pero luego la bajada siguiente pues ya hizo saltar todas las alarmas, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere decir? Que en la región metropolitana de Barcelona, a la que la pluviometría... Al final se me ha caído. ¿Me puedes ayudar, por favor? A la que la pluviometría pues, no es especialmente generosa, los embalses que abastecen la región metropolitana bajan, y si bajan quiere decir que llega menos agua de la que sale. Por tanto, digamos, estamos en que en una parte... Muchas gracias. Una parte importante del tiempo, la región metropolitana de Barcelona se está abasteciendo de unos ríos, en este caso, que no pueden aportar lo que la ciudad o la región está consumiendo. Por tanto, digamos, esa sequía pasó, pero bueno, ahí se siguen dando los elementos, quizá un poco menos, porque ahora además hay una planta desalinizadora, etcétera, pero se siguen dando las circunstancias como para que en otras circunstancias parecidas pues podamos vivir problemas similares. Como datos así recopilatorios, pues bueno,
fuentes de abastecimiento de Barcelona, Río Ter 45%, Llobregat 30%, desalinización 3% en estos momentos, podría dar máximo un 18% y el resto acuíferos locales. ¿Pero qué pasa además? Bueno, pues sea cambio climático, sea que hay muchos bosques, muchos más que antes, o sea lo que sea, resulta que la fuente principal de abastecimiento de la región metropolitana de Barcelona, que es el río Ter, en cabecera hay una gráfica del profesor Joan Armengol de la Universidad de Barcelona que lo que enseña es que la tendencia, excepto unos años muy lluviosos que dan unos picos muy altos, la tendencia, de hecho, esto es una media, pero como hay unos picos tan altos, de hecho hay más puntos por debajo de, o en esta zona de aquí, que no aquí arriba. Quiere decir, la tendencia, en definitiva, de los caudales del río Ter en cabecera, los que llegan a los embalses, es de disminuir. Y si se empezó la serie con unos 20 metros cúbicos por segundo, pues ahora, en los últimos años, 2010 o de este orden, pues estamos en 11 metros cúbicos por segundo. Claro, si del Ter hay que coger 8 para abastecer a Barcelona, no es lo mismo 8 de 20 que 8 de 11. Y Gerona, Costa Brava, etcétera, el río, propio río, pues que quedan aguas abajo de estos 8 de 11, ¿no? Digamos, pues en épocas de sequía realmente sufren problemas de abastecimiento, de calidad ambiental, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos, tenemos una desaladora, pero nos va llegando cada vez menos agua en nuestros ríos. Hay muchas alternativas, se han hablado, han aparecido en los medios y son altamente conflictivas, con lo cual no voy a mencionar ninguna, pero en cambio hay una alternativa, que es la que quiero poner aquí, pues para, bueno, como mínimo, que reflexionemos sobre ella, ¿no? Yo digo, cada día, incluso en el peor momento de la sequía de 2007-2008, no es que faltara agua en Barcelona, es que toda la que llegaba, como los de Riad, la vertíamos. Pero en este caso no, pues allí que igual la puedes recuperar y tal, sino al mar, ¿no? Cuantificado lo que vierten al mar las dos depuradoras de la región metropolitana de Barcelona, son unos 8 metros cúbicos por segundo, 237 millones de metros cúbicos de agua. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, pues a ver, no es fácil decidirlo, porque, digamos, es un volumen importante, hay que hacer infraestructuras, el agua está a nivel de costa y, en cambio, habría que llevarla, transportarla otra vez a aguas adentro. Es decir, no es fácil ver cómo se pueden aprovechar estos recursos y, además, hay que hacer inversiones importantes. Pero el mensaje que yo quiero transmitir es que no es verdad que falte agua. El agua está allí, lo que pasa es que cada día lo que hacemos es depurarla y echarla. Por tanto, ¿qué podemos hacer con el agua depurada? Si nos falta agua, si no nos falta, lo que queramos, pero si nos falta, ¿qué hacemos? La vertemos y tan lejos como sea posible, al mar, si estamos en zonas de costa, o en Riad o en estas situaciones problemáticas en que nos falta agua, intentamos regenerar y reutilizar, ¿no? Bueno, regenerar significa, para mí, pues restaurar la calidad del agua, para que el agua que ya hemos usado, que hemos depurado, etcétera, y le hacemos un tratamiento adicional, restauramos esta calidad para que pueda tener un aprovechamiento beneficioso posterior. Habrá, pues, de distintos tipos. Usos no potables, que aquí quiere decir que básicamente lo que haremos es regenerar, un tratamiento, pues, de tipo más bien, digamos, protección de la salud pública, para que no haya problemas, y básicamente lo que necesitaremos son infraestructuras de distribución. Nuestro objetivo es sustituir agua potable y, por tanto, ahorrar agua potable, ser más eficaces con este agua que estamos recuperando y que estaríamos vertiendo. Y podemos tener como usos archiconocidos, pues el riego de campos de golf, agricultura, etcétera, y usos urbanos no potables. Pero en sitios donde realmente les hace falta mucho más agua, y aquí esto de momento el Real Decreto no lo permitiría, pero sí que han tenido que ir un paso más allá y es intentar plantear o desarrollar, Orange County, en Namibia, en Windhoek, etcétera, en Singapur incluso, usos potables. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que aquí las infraestructuras de distribución ya existen, son las mismas que el agua potable, y lo que se hace es, bueno, pues un tratamiento que puede terminar perfectamente con membranas de ósmosis inversa, por tanto, un agua pura o de bueno, exactamente de la misma calidad que obtendríamos con el agua, con desalación del agua de mar, un tratamiento de mucha mayor intensidad, y ahí el objetivo principal ya no es tanto ahorrar agua potable, sino es producir agua potable, aumentar los recursos de abastecimiento. El ciclo cultural del agua, el ciclo humano. Bueno, dos cosas
para ver cómo puede encajar todo esto. Primero, que no es un ciclo, es lineal. Lo que decimos, cogemos el agua, la utilizamos, la vertemos. Y en segundo lugar, lo que dicen los americanos, downstream, aguas abajo. Excepto Heidi y dos más, todos vivimos aguas abajo, downstream, de otras personas. Quiere decir que, muy probablemente, en nuestras fuentes de captación de agua para producir agua potable, habrá más o menos vertidos, más o menos tratados, pues de las aguas residuales de los vecinos de aguas arriba. Y en zonas de clima mediterráneo, en que quizá pues tenemos periodos de sequía o de estiaje, hay cursos de agua que son mayoritariamente vertidos de agua depurada, por ejemplo, ¿no? Pero en determinados momentos del año pues pueden ser mayoritariamente vertidos, no hay caudales naturales o no hay caudales naturales mayoritarios, digamos así. Por tanto, digamos, hay una reutilización incidental que ya se está produciendo y que de alguna forma, y a pesar de esto, producimos agua potable, y a pesar de esto, la esperanza de vida no disminuye, sigue aumentando, es decir, no nos morimos por esto, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea lo ideal, se puede mejorar, ¿no? Entonces, digamos, aquí he sacado unos esquemas de una presentación que se hizo en Barcelona en el congreso de hace 2 años y medio de reutilización, y bueno, es para ejemplificar que, digamos, como digo yo, con ciencia, con ingeniería, con conocimiento, uno puede reducir el azar y por tanto puede hacer las cosas mejor. Aquí esto es puro azar, es decir, si aquí hay un agua más limpia, menos limpia, si hay más vertidos, menos vertidos, si hay más caudales naturales que diluyan o no, es puro azar, esto de aquí es puro azar. Y el azar más bien suele complicar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en nuestras ciudades? Captamos, producimos agua potable, distribuimos en la ciudad, la utilizamos y luego, bueno, pues aguas residuales y vertemos. Y alguien más abajo capta, potabiliza, utiliza y distribuye, etcétera, depura y vuelve a verter. Bueno, en los estados del sudoeste americano, pues la zona de Arizona, etcétera, donde las ciudades también van creciendo, cada vez son más grandes, y el tema de los recursos de agua potable, como os podéis imaginar, pues es realmente es Riyadh, pero en americano, digamos así, pues están ya empezando a plantear, y hay artículos que plantean que las ciudades de más de 100.000 habitantes del sudoeste americano deberían tener plantas de repurificación de agua para, digamos, acometer al menos alguna de estas soluciones, alguna de estas soluciones que se plantean aquí, ¿no? ¿Cuáles son? Pues distintas reutilizaciones potables, indirectas y directas. ¿Qué se puede hacer? Captamos agua potable, se almacena en un embalse, que es la almacenamos en un embalse, de aquí va a la planta de tratamiento de agua potable, se distribuye en la ciudad la utiliza, aguas residuales, planta de tratamiento, planta de repurificación y luego la devolvemos al embalse donde se mezcla con el agua natural del río y en el porcentaje que sea se distribuye, se potabiliza y se distribuye otra vez. Fíjense, lo importante es que aquí ya no hay vertido. El vecino de aguas abajo ya no recibe o recibe mucho menos el agua residual depurada más o menos o no sé qué, que en situación normal yo le estaría enviando. Por tanto, hay muchos menos vertidos en el río, mayor calidad ecológica, pero también mayor, digamos, calidad desde el punto de vista de la salud pública. Otra opción es ahorrarnos el embalse. Captamos, potabilizamos, distribuimos, depuramos agua residual, repurificamos y directamente lo llevamos al río, aguas arriba de donde está la captación. Nos ahorramos este embalse, pero el resultado más o menos es el mismo y también desaparece el vertido aguas abajo. Y el triple salto mortal sin red, que es lo que hacen en Windhoek, Namibia, para una parte de lo que es el abastecimiento, pues captación de agua potable, tratamiento, suministro, depuración, repurificación y directamente a la red de agua potable. Obviamente hay que estar muy seguro para hacer estas cosas, pero bueno, en definitiva se puede porque hay quien lo está demostrando que se puede. Unos datos de California, ¿no? Y aquí ligamos de nuevo agua y energía. California, al sur de California, desierto también, Los Ángeles, San Diego, una gran conurbación urbana, trasvases pues, del norte de California, de estas montañas de aquí, del Colorado, ya no hay más trasvases, ya no hay más ríos para trasvasar. Existe desalación, pero luego a la que ellos ponen los consumos energéticos, resulta que se dan cuenta de que
repurificar y almacenar en el acuífero, que es lo que hacen en el Orange County, es 1/3 del consumo energético de la desalación. Con lo cual, digamos, en esta zona Orange County, que está entre Los Ángeles y San Diego, los de Los Ángeles se les queda el agua que viene por arriba, los de San Diego se quedan el agua que viene por abajo, pues igual no han tenido otra solución que desarrollar este sistema, pero en definitiva es un sistema que dentro de las alternativas que tienen, pues tiene un consumo energético aceptable comparado con otras opciones, ¿no? Por tanto, cuestión, determinadas ciudades deberán cerrar sus ciclos del agua y esto lo sabremos explicar a la gente y la gente lo entenderá cómo solucionaremos este problema de comunicación, porque lo fácil es hacer demagogia, el chiste, etcétera, y, digamos, meter miedo a la gente, ¿no? Bueno, 4 detalles de lo que hacemos en la Costa Brava, que obviamente es mucho más sencillo que todo esto, ¿no? Empezamos en el 89, se empezó con el riego de un campo de golf que sigue abierto y en funcionamiento. En el 98, con unos proyectos con financiación de la Unión Europea de fondos de cohesión, pues se hizo un sistema de humedales artificiales al lado de una depuradora que aporta agua a unas lagunas de una zona natural, de una reserva natural. En 2004, pues ejemplos de riego agrícola, maíz en este caso. Y en Tossa de Mar, 2007, un pequeño municipio al sur de la Costa Brava se abastece pues, de un agua de un acuífero que está a unos 15 kilómetros y en parte también de agua desalada. Los recursos locales son muy pocos, con lo cual también el agua es energéticamente cara allí. Y ellos han ido desarrollando durante todo este tiempo una red de agua regenerada. Lo verde es lo que está construido. Ahora van a construir también un depósito aquí arriba de gravedad y en definitiva pues, bueno, han ido sustituyendo usos municipales. El agua potable pues, para riego, baldeo de calles, etcétera, ya no se utiliza, sino que se utiliza agua regenerada. Con ello ahorran agua y energía. Lloret de Mar, un poco más al sur, lo mismo, pero ahí el factor que desencadenó que el ayuntamiento invirtiera en agua regenerada y en una red es que recibió unos jardines que eran propiedad privada, unos jardines históricos, estilo italiano, renacentista, con esculturas, bueno, lo que ven ustedes aquí, y claro, la cuestión es, esto necesita agua, y bastante. Lloret de Mar, al 100% viene el agua de este acuífero del río Tordera que decía antes. Y si hay sequía, hay decretos de sequía y no se pueden regar jardines. ¿Y qué hacemos con todo esto, ¿no? Entonces, digamos, un poco la labor de intentar anticiparse a los problemas, pues hizo que en su momento, también año 2007, apostaran por la regeneración. Y esta ya es la última. Muchas gracias por su atención. Una frase que vi en una visita reciente a Taiwán: hay que acordarse de dónde viene el agua. Muchas gracias.